Bienvenidos a Espacio Solidario en Vida RTV Plus. Soy Juan Carlos Parra y tengo el gusto de entrevistar y de dialogar más bien con una gran amiga, y ella es presidenta de la Alianza Solidaria aquí en España. Ella es Francisca Capa. ¿Cómo estás, Francisca? Paqui, buenos días. Muy bien, Juan Carlos, buenos días. Encantada de estar con vosotros aquí en este programa. Y queremos conocer mejor la labor de Alianza Solidaria. Vamos a tener oportunidad en diferentes entrevistas, en diferentes momentos, y hoy quizás para así comenzar, saber quién eres tú, conocerte, ese Ujú. llamado a hacer el bien, a la solidaridad y el origen, la historia de Alianza Solidaria. ¿Qué te parece? Bien, empecemos. Alianza Solidaria, que es una de las instituciones de solidaridad más antigua, si no la más antigua de el mundo evangélico en España. Pues esto tiene su historia porque Alianza Solidaria está vinculado a la Alianza Evangélica Española, y la Alianza Evangélica Española sí que es la entidad evangélica tal vez más antigua de España. Nació en 1877 y ya desde sus estatutos fundacionales, una de las comisiones de trabajo, algo que recoge ya sus estatutos, es tener un fondo, lo que llamaban la Comisión de Participación y Ayuda. Se llamaba así porque de lo que se trataba es que hubiera un fondo para poder acudir en situaciones de emergencia. Es decir, que las iglesias contribuían a ese fondo con ofrendas. Se iba enriqueciendo ese fondo, y cuando había una situación de emergencia o de necesidad entre los hermanos, se iba para ayudar. Por eso se llamaba así, Comisión de Participación y Ayuda. De hecho, cuando a mí me eligieron presidenta, todavía se llamaba así, Comisión de Participación y Ayuda. Eso fue en los años 90, principios de los 90, 1991, 92, cuando a mí se me pide que me haga cargo de esta comisión. Eh, entonces España había pasado de una situación, más que España, la Iglesia Evangélica Española había Ujú. pasado de una situación de necesitar recibir ayuda de otros países, de otras situaciones. Recordamos que España pasó pues, por una dictadura y incluso por una persecución muy férrea contra los evangélicos, donde tenían prohibido reunirse, tenían prohibido tener lugares de culto, tenían prohibido cualquier manifestación de fe pública. Ujú. Entonces se pasó de esa situación con la democracia a una situación de más libertad, y también económicamente las iglesias pues pasaron de situaciones de necesidad a situaciones de poder ayudar a otros. Y entonces esta comisión, que solamente acudía en situaciones de emergencia internacional o en situaciones muy graves de emergencia interna, de hecho, cuando hubo las inundaciones del 57 en Valencia, pues ese fondo se usó para poder ayudar a familias a reconstruir sus vidas. ¿Entendéis? O sea, esa era un poco su labor, pero España cambia radicalmente después de los 70. La Iglesia también va cambiando en su forma de vivir, y en los 90, cuando a mí me escogen, pienso, ahora lo que toca es poder generar canales fiables de ayuda hacia otros. España no es que no haya necesidades a nuestro alrededor, pero esas necesidades se pueden cubrir más o menos Mm. bien, pero hay otros mucho más necesitados, y lo mismo que hicieron con nosotros, deberíamos poder hacer nosotros con otros. Así que Alianza Solidaria transforma y amplía su visión a poder procurar ofrecer canales fiables de ayuda en situaciones de mayor necesidad. Nosotros nos enfocamos en Latinoamérica
por la proximidad cultural e histórica que tenemos con los países latinoamericanos y ahí empezó nuestro trabajo, por así decirlo, con programas ya permanentes a partir de los 90. Me estoy acordando cuando las iglesias gentiles recogen esa ofrenda a través de Pablo y la llevan, la ofrenda, a los hermanos de Judea que estaban pasando por escasez y por una situación verdaderamente de crisis, y fue una forma de mostrar amor, unidad. Esto sería en ese espíritu, ¿no? Sí. De poder ir, sin movernos de nuestro hogar, poder llevar esa ayuda a hermanos y no hermanos de otras partes que están pasándolo mal. De hecho, las iglesias que no eran judías, es decir, estamos hablando de países incluso alejados dentro de la propia Gran Roma, pero eran regiones muy alejadas de allí, comisionan a Pablo y Bernabé para llevar esas ofrendas. Es decir, no van ellos directamente, pero sí comisionan a personas de su confianza para que lleven esas ofrendas y hagan un uso honesto y eficaz. Y Pablo lo deja bien claro en 2 Corintios, de que esas ofrendas han sido cogidas algunas con mucho sacrificio, porque tampoco es que tuvieran excesiva abundancia en los países de donde provenían, pero se tenían que usar con honestidad y con mucha eficacia, ¿no? Es lo que hemos Y, procurado imitar. Y eso es una tranquilidad, el saber, estamos dando una ofrenda, quizás apadrinando un niño, mandando una ofrenda para una emergencia como la de Ucrania, y a través de personas que sabemos que van a casi multiplicar esa economía, a saber usarla de una manera que se haga el bien hay que hacerlo bien. Sí. Porque a veces cuando das a otras entidades, a otras ONG, dices, ¿cuánto de lo que damos llegará? Me gustaría ser en ese sentido muy, muy directo. Alianza Solidaria está reconocida como una entidad que hace bien el bien, y cuánto de lo que podemos dar está llegando a un niño, está llegando a la necesidad de esos países. Pues evidentemente poder hacer todo el trabajo que requiere el levantar fondos, el conectar con las contrapartes, el examinar el trabajo, el hacerlo bien allí, pues tiene un coste. Tenemos que tener personas que se encargan de ese trabajo y nosotros intentamos siempre mantenernos en la franja más baja, ¿no? De lo que podemos, en la franja más baja de lo que se considera lógico retener por lo que se llama trabajo estructural. Es decir, hay una estructura que hay que mantener para poder hacer ese trabajo bien. Sin obreros no hay obra. Si son obreros no hay obra y los obreros pues tienen que comer y tienen igual que cualquiera de nosotros. Ya os digo, o sea, esto se considera que es apropiado que no sobrepase el 27 es lo apropiado. Hay ONGs que lo sobrepasan, nadie dice nada porque cada uno puede hacer en un sentido con organizar su trabajo como quiere, pero nosotros nos mantenemos en un 24%. Hemos incluso estado por debajo en un 20%, lo tuvimos que aumentar porque la situación cambiaba y las necesidades eran cada vez mayores. Pero bueno, nos mantenemos ahí en un 24%, es lo que retenemos para nuestro gasto estructural, es decir, que un 76% va íntegramente a los proyectos. Porque es que Paqui, hasta hoy en día transferir economía a determinados países Cuesta es y un cuesta dinero. milagro, es difícil. Y hacer llegar la ayuda a ciertos países es un auténtico milagro. O sea, tenemos que a veces intentar averiguar otras vías alternativas para poder hacer llegar esa ayuda.
un ejemplo, o sea, estamos trabajando con Líbano. Líbano ahora mismo está en una situación de corralito económico, lleva ya años con una situación muy delicada sociopolítica, pero en estos momentos es que llevan más de un año que la gente no puede sacar el dinero de sus propios bancos, ni siquiera para lo que necesitan. Entonces, aunque nosotros enviemos el dinero allí, a veces cuesta un mes o 2 meses el que puedan retirarlo para poderlo hacer efectivo, y las necesidades allí son terribles con los refugiados sirios. Si ya para todo el país es mala, para ellos mucho peor. Estamos sosteniendo comedores en Venezuela. Entrar en Venezuela ahora mismo es imposible con ninguna ONG. Nosotros hemos podido meter comida usando los canales indios, a los indios con los que ya hemos trabajado en el pasado, que ellos cogen la comida que nosotros le damos y la entregan en el otro lado de la frontera. No puedes enviar directamente allí, aún ni siquiera para comprar comida allá. La comida tiene que venir de fuera. Las situaciones, además, políticamente cambian cada poco y lo conocéis muy bien, mismamente por la obra que estáis sosteniendo en Bolivia. Las situaciones cambian, vamos, de un día para otro, y lo que hoy podías hacer, mañana no puedes hacer, tienes que ingeniar otras cosas, y esto a veces es costoso. Es costoso el poderlo llevar a cabo, y lo que antes era sencillo, o para cualquier otro país es sencillo, en países donde nosotros estamos trabajando, que la mayoría son de extrema vulnerabilidad, es muy complicado. Cuando no hay, pues, ¿cómo se dice?, objeciones gubernamentales, internacionales, que impiden bloqueos, que impiden que se pueda trabajar directamente de forma como nos gustaría poder trabajar directamente en el país. A veces tienes que hacerlo de forma indirecta, pero es que las personas nos importan más, y no es que se haga, todo es legal, pero hay que hacerlo de una manera mucho más costosa. Te propongo algo, que en esta primera entrevista demos un pantallazo general Vale. de los diferentes proyectos en los países en los que estáis o los programas que se están llevando a cabo, y que en sucesivas entrevistas pues podamos hablar en específico del Líbano o de otros lugares, y de esa forma nos acercamos a la Vale. realidad de ese lugar, pero incluso nos motivamos, porque a lo mejor hay alguien que nos escucha y dice: a mí me gustaría padrinar a un niño allí, o a mí me gustaría mandar una ofrenda para ese país, tengo carga por lo que está pasando allí, pero hoy quizás podemos presentarlo de una forma genérica. Perfecto. Por ejemplo, empezando allí en Líbano. ¿Quieres que hable del Líbano? Solamente enunciar en los países en los que estáis y por encimita lo que se hace. Pues en Líbano estamos trabajando con refugiados sirios. Precisamente porque Líbano es el país del mundo que tiene mayor concentración de refugiados por habitantes. Es un país de 6 millones de habitantes y tiene 1,5 millones de refugiados, es decir, un 27% de la población es refugiada. Es de por sí, o sea, es un problema, porque además es gente que viene sin nada, o sea, ha tenido que dejar su país después de la guerra que todos conocimos. Además fue muy activa en los medios de comunicación, y vienen sin nada, entonces es un problema. Entonces allí estamos trabajando en el Valle de la Bekaa con refugiados sirios, fundamentalmente centrándonos en lo que es nuestro foco de actuación, que son los niños. Los niños que son apátridas, porque muchos de ellos ya han nacido en Líbano, no pueden registrarse en Líbano porque sus padres no tienen los papeles, no son legales, no tienen reconocido el estatus de refugiado por nadie, tampoco están inscritos en Siria, con lo que no son sirios, no son nada. Entonces, con ellos son con los que estamos trabajando, fundamentalmente en programas de educación.
habéis Y llegado a si viajar quieres, al no Líbano. cuento más del Líbano No, no, hasta que no no, me preguntes no, más, porque yo solo la curiosidad, ¿llegasteis a viajar al Líbano? sí hemos Ah, estado en Líbano. pues cuando hablemos de Líbano, a ver si nos hacéis llegar alguna fotografía, algún vídeo y a través de vuestros ojos vemos mejor la realidad del campo de refugiados. ¿En qué otros países está Alianza Solidaria? Pues estamos también, casi voy a empezar por orden cronológico, ¿sabes? Estamos en Colombia. Allí fundamentalmente atendemos con el programa de apadrinamiento con escuelas cristianas que atienden a niños vulnerables y con clubes infantiles que atienden también a niños vulnerables de zonas marginales de las grandes ciudades. Entonces, Colombia, Perú. En Perú estamos trabajando, tenemos una casa hogar de acogimiento para niños en abandono, pero a partir de la casa hogar han ido apareciendo otros ministerios y trabajamos con mujeres de bajos recursos, entre los indios quechuas con educación, algo muy bonito que algún día te contaré, porque es muy interesante la historia de cómo se trabajó con los indios quechuas y trabajando con niños de la calle, fundamentalmente, en Perú. Luego, Honduras. En Honduras empezamos a trabajar a partir del Mitch. Cuando fue el Mitch, recordáis, el primer gran huracán que conmocionó a todo el mundo porque afectó a 3 países y les dejó devastados. El más perjudicado fue Honduras. Yo 2 semanas más tarde del Mitch me marché allí a visitar a los tres países y escogimos centrar nuestra atención en Honduras. A partir de ahí conocí mejor la situación y la contraparte con la que empezamos a trabajar pensamos que podíamos establecer una relación de mayor continuidad y allí también estamos trabajando con infancia, con un hogar infantil. Porque Alianza Solidaria puede mandar una ayuda puntual por una situación de emergencia o ya llevar a cabo un proyecto que se prolonga en el tiempo, ¿verdad? Sí, nosotros actuamos siempre en situaciones de emergencia donde se dé, ¿no? O sea, hemos estado en cualquier situación de emergencia que se haga, buscamos una contraparte fiable, que conozcamos para cerciorarnos y escogemos el proyecto que nos parece mejor para poder plasmar la ayuda que se recoge en España, que sea efectiva allí. Y luego damos cuenta. Esto en cualquier parte del mundo, porque tenemos contrapartes en nuestras relaciones internacionales, tenemos contrapartes en todas las regiones del mundo. Pero aparte de eso, cuando conoces una situación que dices, aquí yo podría ayudar también, pues intentamos también incorporarla y hacerlo. Y esto fue lo que ocurrió en Honduras. Y allí estamos trabajando también desde el MITS hasta ahora. Llevamos colaborando con ellos. Estamos en Haití. En Haití también Haití. entramos después del terremoto del 2010. ¿Recordáis? El terremoto del 2010 dejó medio país arrasado, la capital hecha polvo y allí también empezamos. También es una historia muy bonita que te contaré cómo empezamos allí, pero fue a raíz del 2010 y apoyando un orfanato que recogía a los niños que se habían quedado huérfanos. Una pareja que empezó simplemente en su casa recibiendo niños. Esto, claro, ya tenían 20, 25 niños en casa. Esto se convierte como en un orfanato muy rudimentario y esto al final se convierte en una escuela abierta para toda la comunidad. Muy interesante la evolución, que ahora tiene más de 600 alumnos, ¿no? Entonces, estamos apoyando también en Haití. Con otros programas que hemos apoyado, que te contaré, como potabilización de agua y por qué. Y cuál es nuestro enfoque. Cuando nosotros llegamos a una situación, procuramos con la gente del país ver cuáles ellos piensan que son sus necesidades. Y en función de lo que ellos piensan que son sus necesidades, ver dónde nosotros podemos apoyar y de qué manera. Porque a mí me pueden parecer que son unas,
Yo puedo mirar una situación con mis ojos occidentales y pensar que lo que necesitan es esto. Pero si yo apoyo algo que yo creo que es lo que necesitan, pero ellos no lo viven como su necesidad y como lo que más pueden valorar, al final esa ayuda va a quedar en nada porque no la van a hacer propia y no la van a cuidar, no va a haber continuidad, ¿me entendéis? Entonces, cuando uno trabaja en cooperación internacional, es fundamental establecer lazos de cooperación, confianza y respeto mutuo, ¿no? Donde entremos en un diálogo constructivo de tal manera que yo puedo expresar libremente, a mí me parece que esto os iría bien y ellos pueden decir no y me darán sus razones. Y yo tengo que entender sus razones y si veo que es razonable, intentar ir por ahí. A lo mejor a la larga llegamos al mismo sitio, ¿entendéis? Pero el camino es importante. El camino Yo, hay que hacerlo unidos. yo creo que después de más de 3 décadas haciendo ese trabajo fantástico en Alianza Solidaria, podemos tomar tu consejo como válido y es un camino que tiene más garantías. Pues, ¿en qué más países está Alianza Solidaria? Estamos en Haití desde 2010, estamos en el Líbano, como te digo, desde 2014. Alianza Solidaria fue la primera entidad en Europa que empezó a dar la señal de alarma de que algo estaba pasando y muy grave porque empezamos a ver cómo llegaban por el ISIS, estaban llegando muchas comunidades de cristianos a países circundantes de Irak, como el Kurdistán, porque el ISIS entraba en una población cristiana y o se marchaban o los mataban. No había otra alternativa. Recordáis, eran los nazaríes, es una rama del cristianismo que quedó allí en zonas de Irak y nosotros empezamos a percibir que eso no era algo puntual, que eso era un movimiento que se iba a extender, como luego así pasó. Y ya en 2014 empezamos a decir, algo está pasando, tenemos que ayudar a estas personas que se están viendo obligadas a abandonar su pueblo. A lo mejor era dentro del mismo país, porque el Kurdistán parte es iraquí, parte es turco, parte es, ¿me entendéis? Pero estaban emigrando a las montañas porque allí se sentían más seguros. Y empezamos a recabar ayuda para ayudar a las iglesias de Erbil que estaban acogiendo a estos refugiados a poderles dar la ayuda de primera necesidad. Luego esto, a partir del niño que fue encontrado en una playa en Europa, tomó conciencia de que algo estaba pasando allí, empezó a hablarse de refugiados, pero nosotros empezamos a trabajar con refugiados como un programa permanente ya en 2014. Empezamos en Irak y luego nos trasladamos a Líbano, porque Líbano comenzó después la guerra de Siria, recordáis toda la primavera árabe, con conflictos en todo el norte de África, pero también en Siria, y cómo salían. Es muy fácil cuando estás en Líbano, ves que es que ves el borde de esta montaña que tienes aquí al otro lado es Siria y a este lado es Líbano, o sea, era muy fácil pasar a Líbano y empezamos a trabajar con refugiados sirios allí. Una película que recomiendo para acercarnos a esta realidad de los refugiados, Las Nadadoras, ha sido galardonada o tiene muy buena crítica porque habla de una familia siria que se rinde ante la evidencia de que hay que salir del país, aunque están bien establecidos, y salen las chicas camino a Alemania. No voy a contar más, pero uno puede acercarse a la angustia de ese viaje como refugiados, a la inseguridad, al desarraigo, etcétera, y merece la pena, ¿no?, echarle un ojo a esa película, Las Nadadoras, que no recuerdo en qué plataforma está, pero se Sí, puede pero encontrar. la he visto, sí, me parece que es Netflix o Amazon Prime, pero sí,
la tengo pendiente de ver, la verdad, porque me llamó la atención precisamente por lo mismo, ¿no? Pero la realidad de un refugiado es muy triste. Nosotros como entidad hemos optado por trabajar con refugiados en origen, porque entendemos que la gente que queda en los márgenes de su situación en los países limítrofes es la gente más vulnerable. Los profesionales, los que hablan idiomas, los que tenían una buena posición económica o tienen contactos en países, Claro, en otras latitudes, tienen facilidad para marchar y rehacer su vida. Lo pasarán mal, no digo que no, pero tienen más posibilidades de rehacer su vida que no los que se quedan allí, ¿no? En los márgenes donde a veces son pequeños agricultores que es que no saben nada y se pueden quedar en Líbano porque más o menos comparten el idioma, hablan árabe, todos, ¿no? ¿Me entiendes? O mujeres sin recursos porque los maridos murieron en la guerra o están en el conflicto. Entonces decidimos que nuestra ayuda la íbamos a materializar con los refugiados en origen, ¿no? Y el último país en el que hemos entrado es en Bolivia, con Fundación Pan y Vida, a la que conocéis bien. Era un país del que no teníamos ningún contacto, teníamos contactos, pero no de colaboración. Y la verdad es un gozo el haber empezado, el entrar a conocer la realidad de Bolivia, que hasta que no empiezas una labor de colaboración no te das cuenta todo lo que hay en un país, ¿no? Todas las necesidades que hay en un país. No son datos simplemente en una página web, es algo más, ¿no? Son vidas que necesitan de ayuda y ahí estamos con vosotros también ayudando en infancia, con niños en vulnerabilidad. Así que estos son los países. fantástico. ¿Y hay algún, Paqui, hay algún certificado, algún tipo de reconocimiento, de estándar de calidad que Alianza Solidaria haya logrado? Pues sí, mira, en 2000, hace años, ¿no? ¿Sabes? Nadie desconfiaba de nosotros, ni mucho menos, pero pensamos, eh, hoy día tal y como está el mundo, y si recuerdas, hará como 10 años, hubo bastantes escándalos de ONGs que se descubrieron que desviaban fondos o directivos de ONGs que se apropiaban de dinero y los desviaban y un mal uso, ¿no? de los fondos que la gente confiadamente les daba. Y entonces eso hizo disminuir mucho la confianza de la gente en la labor de las ONGs. Y nosotros pensamos, bueno, no vale simplemente con tener una buena reputación y que la gente confíe en ti, también hay que poder demostrarlo. Así que decidimos que íbamos a fortalecer nuestra estructura en lo que son estándares de calidad reconocidos en una ONG. Así que empezamos ese proceso de fortalecimiento institucional y en 2019 conseguimos nuestra primera estrella de excelencia en la gestión de calidad en el compromiso social. Es una evaluación externa que te hacen cada cierto tiempo. Las estrellas son 5 estrellas, el 5 sería la calidad máxima, por así decirlo. Pero son estándares que cada vez se van intensificando más, son más rigurosos, más comprometidos y bueno, nosotros este año conseguimos la segunda estrella, eso es decir, tener todos tus procesos bien especificados, cómo haces las cosas, por qué las haces, tener una planificación adecuada, un control de lo que estás haciendo con indicadores que puedan atestiguar que lo que estás haciendo es cierto, no lo que dices, sino que lo puedes evidenciar, lo puedes objetivar. Y bueno, este año conseguimos nuestra segunda estrella, ahora ya vamos para la tercera, pero en ese proceso de ir, de poder evidenciar ante los demás de que
el trabajo que hacemos es un trabajo cualificado y además objetivamente calificado, ¿no? Además de que rendimos cuentas todos los años en la Asamblea de Alianza Evangélica, estamos abiertos a cualquier pregunta o comentario que se nos haga y bueno, nuestro sentir es que queremos hacer no solamente las cosas bien por nosotros mismos, no, queremos hacer las cosas bien porque la gloria de Dios está comprometida en ello. Es decir, no es una ONG simplemente, es una ONG que trabaja para el reino de Dios. Somos conscientes de que, bueno, el Señor nos ha traído hasta aquí, nos ha ayudado, Él ha procurado todo lo que somos, nos ha dotado de recursos. La gente que trabaja en Alianza Solidaria, gente que lo hace con un sentimiento ministerial, es decir, es un ministerio. Quien está en Alianza Solidaria es porque está en un ministerio. Y lo que hacemos, lo hacemos para la gloria del Señor. Y el Señor lo llevará hasta donde Él crea oportuno. Y cuando quiera hacer otra cosa y nos cierre, nos cerrará. Pero lo que buscamos es hacer la voluntad del Señor. Yo soy un donante, quiero ayudar en una situación de emergencia o a uno de estos proyectos en países de tanta necesidad, o como familia queremos adoptar un niño, ¿cómo contactar con Alianza Solidaria? ¿Qué pasos debo seguir? Bueno, te voy a hacer una pequeña corrección. No es adoptar un niño, es apadrinar un niño. Apadrinar, La perdón. adopción es otra cosa que algunas personas incluso se dirigen a nosotros para decir, ¿y podríamos adoptar este niño? No, nosotros el programa de apadrinamiento es ayudar a que un niño pueda desarrollarse integralmente, pero dentro del seno de su familia y de su cultura, ¿vale? Eso es. Cualquiera que quiera o bien apadrinar un niño o hacer un donativo a alguno de los proyectos que tenemos, pues con que entre en nuestra página web de alianzasolidaria.org, ahí tiene toda la información. O sea que Alianza Solidaria es muy sencillito, www.alianzasolidaria.org. Y hay en esa web un teléfono y detrás de ese teléfono un ser humano Sí, con el que sí. hablar, porque cada vez es más Sí, difícil llamar es más a un difícil, es teléfono de una cierto. entidad y que te atienda alguien de verdad de carne y Pues hueso. sí, tenemos un teléfono, está colocado en la página web, es un móvil porque nos da la versatilidad de que la persona que está en ese teléfono puede estar trabajando en casa o puede estar trabajando en la oficina y puede contestarlo, pero sí hay un teléfono y hay un horario de 9 a 4 de la tarde, de lunes a viernes. Fantástico. Paqui, ¿cómo tú te imaginabas cuando te conviertes al Señor y comienzas tus pasos en la fe? ¿Te imaginabas en esto, en estas harinas? ¿Cómo acabas al frente de Alianza Solidaria? Para nada, para nada, Juan Carlos. La verdad es que, ¿cómo decirlo? El Señor, yo creo que me fue preparando. Cuando yo ya soy mayor y tengo historia, ¿sabes? Y cuando miro atrás, pues veo cómo el Señor ha hecho las cosas y podría ver cómo cada giro que dio mi vida estaba encaminado a un propósito mayor. Yo entonces, yo me convertí con 12 años y me bauticé con 14. Yo lo único que tenía en mente era un deseo de servir al Señor, nada más, ¿no? De servir al Señor donde fuera. E incluso yo sabía que tenía que ser médico, que quería ser médico, y yo no sabía después de acabar la carrera dónde podía trabajar, porque yo había trabajado siempre con la idea de tal vez trabajar en una leprosería o trabajar en misiones. ¿Me entendéis? El Señor no me llevó por ahí. Acabé, incluso me cerró ciertas puertas.
Yo me preparé para hacer el MIR y hacer una especialidad y esa puerta no se abrió. Tuve un buen puesto, pero no. Y acabé en un pueblo, ¿me entendéis? Como médico de pueblo, pero gracias a que yo era médico de pueblo, cuando la Alianza Evangélica me invitó a ser miembro de la Alianza y 3 años más tarde, pues me ofrece que tome, como te dije antes, la dirección de esta comisión, pues gracias a que yo era médico de pueblo, dije, de acuerdo, sí, estaba yo solita en mi pueblo haciendo mi consulta y luego el resto del tiempo libre, pues, ¿me entiendes? O sea, si yo Claro. hubiera sido pues un especialista en el hospital y demás, hubiera sido muy complicado, muy probablemente Mm. no hubiera tenido esa capacidad. Es decir, que cuando yo miro a mi vida, veo cómo el Señor ha ido guiando incluso decisiones que no tenían por qué ser ministeriales, como mi profesión o donde mi trabajo o demás, porque Él sí que tenía un fin, Él sí que tenía un camino y Qué sí que me bonito. llevó hasta aquí, ¿no? Entonces, yo lo único que sí sabía cuando me convertí es que yo lo que quería era servir al Señor. El cómo lo ha puesto Él, ¿me entiendes? El cómo lo ha puesto Él. Yo creo que con cada persona el Señor actúa de forma distinta. Evidentemente hay personas que tienen un llamado potente, fuerte, hacia una tarea en especial y la convicción de esa persona es la que vale, si se la ha puesto el Señor. En mi caso no fue una convicción, fue casi como un deslizamiento en la vida donde todo me iba llevando en un sentido. He estado en otros ministerios también, compaginándolos al mismo tiempo con Alianza Solidaria, pero el que sí tengo claro que el Señor me quiere todavía es aquí. Qué bueno. Me acuerdo de ese versículo, Hebreos 6:10, donde dice que Él no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Y es un versículo con el que, por mi parte, cerrar este espacio solidario para vosotras, las que estáis trabajando y todos los voluntarios de Alianza Solidaria y los padrinos, aquellos que son donantes, aquellos que están llevando el amor de Dios a los más necesitados con Alianza Solidaria. Dios no es injusto para olvidarse de vuestra labor y yo creo que producís o producimos una sonrisa en su corazón. Gracias, Juan Carlos. Es cierto, o sea, yo creo que cuando uno trabaja para el Señor no es deudor de nadie, y lo dice Él en su palabra, y Él compensa de tantas maneras, ¿no? El gozo que te produce el saber que estás trabajando para alguien más grande, para alguien más grande. Puede que a los ojos de este mundo no tengas las cosas que aquí se valoran, pero estamos trabajando para alguien que da frutos que tiene trascendencia eterna. Y eso es algo que nadie te puede robar porque no está aquí. O sea, una guerra te puede quitar la casa, te puede quitar el trabajo, te pueden quitar muchas cosas, pero el gozo del Señor, como tú dices, no esa recompensa eterna, no es que lo fiemos todo a un futuro incierto, para nada. El Señor es presente aquí en estos momentos, pero también sabemos que un día estaremos en su presencia y eso será por toda una eternidad. Así que eso cuenta muchísimo más. Muchas gracias por tu tiempo, por tu trabajo y en la próxima entrevista hablamos de qué te gustaría, por dónde te gustaría Pues si empezar. quieres hacemos una historia y empezamos por el programa de apadrinamiento, que fue el primero que pusimos en marcha. Y, y te cuento porque es que yo Genial. creo que la gente entiende mejor las cosas cuando cuentas
cómo se gestaron, ¿me entiendes? Cómo nacieron. Y porque ahí es donde vemos el respaldo del Señor, cómo el Señor está trabajando y a veces va por delante de nosotros, ¿no? Cómo descubrimos esa voluntad de Dios, ¿no? Pues con muchas ganas de que llegue ese día, te mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Juan Carlos. El Señor te Para bendiga. Valladolid, que no he dicho que estás en Valladolid. Estoy en Valladolid, por eso estoy con chaqueta, porque aquí hace un poco más frío que en vuestras latitudes, que son un poquito más templadizas. Gracias, un abrazo fuerte. Un abrazo a Hasta la todos. próxima. Hasta Adiós. luego.